Bienvenidos esta tarde de jueves a la UNAM Responde. Nos da muchísimo gusto saludarlos desde nuestras instalaciones en TV UNAM para compartir con ustedes pues algunos de los trabajos que realiza nuestra universidad que contribuyen de alguna manera en el entendimiento y en la solución de distintas problemáticas sociales. Como cada día, también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa universitario. Y bueno, hoy platicaremos precisamente del trabajo que realizan algunos universitarios en torno a uno de los insectos más representativos de la Ciudad de México. Veamos cuál. La Colección Nacional de Insectos del Instituto de Biología de nuestra universidad realiza un trabajo de catalogación y de conservación muy importante para todo el país. Y esta tarde hablaremos en particular de la especie conocida como cara de niño, de la que, se conoce muy poco e incluso erróneamente, pues algunas personas creen que puede ser peligrosa, por lo que sigue siendo necesario generar información confiable que ayude a su preservación. Y para platicar también de las actividades que están promoviendo en este ámbito especialistas universitarios con las que se busca pues recaudar fondos y además conservar esta especie. Saludamos aquí en nuestras instalaciones de TV UNAM al doctor en biología Alejandro Saldívar Riverón, quien es curador en jefe de esta Colección Nacional de Insectos del Departamento de Biología de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, qué gusto estar aquí. Pues un gusto que estés aquí para platicar de estos insectos, de uno de los tantos que forman parte de nuestro entorno y que también, pues lo decía al principio, uno de los más representativos. ¿Cuáles son sus características? ¿Qué debemos saber de estos cara de niño? Sí, mira, este grupo de insectos, de ortópteros, los ortópteros es el grupo al que pertenecen saltamontes, grillos y también los cara de niño. Se distribuye principalmente del sur de Canadá hasta Centroamérica. En México hay una gran diversidad de especies de este grupo, de este género, que el género se llama Stenopelmatus. Y en el centro de México hemos encontrado una gran diversidad de especies que no era conocida, ¿no? Antiguamente se pensaba que era una sola especie la que se distribuía en el centro de México y con estudios recientes que hemos realizado a nivel morfológico y a nivel genético hemos encontrado que hay varias especies de este grupo. ¿Se le considera una especie endémica, aunque se distribuye en distintos países, principalmente del norte o del norte de nuestro continente? Sí, el género no es endémico, o sea, este grupo de especies no es endémico, se distribuye en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, México, pero las especies que se encuentran en el centro de México sí son endémicas de México, tienen, de hecho, distribuciones muy restringidas. La especie que habita, por ejemplo, en la Ciudad de México tiene, lo que conocemos hasta ahora es que tiene una distribución muy restringida en gran parte del Valle de México, pero sí, hablamos de que estas especies son endémicas de México, las que se encuentran en el centro del país. ¿Cuáles son las condiciones que debe haber para que se reproduzcan, para que habiten, para que puedan tener pues su ciclo de vida natural, digamos? Sí, lo que hemos recabado de información de este grupo es que principalmente se distribuyen en regiones elevadas, como lo es el Valle de México, en zonas de bosque de pino encino, o en zonas, como el Valle de México, pero elevadas, ¿sí? con climas más templados. Y poco se sabe de la biología todavía de la mayor parte de estas especies, sin embargo se sabe que son fosoriales, esto es que viven gran parte de su vida pues debajo de la tierra, ¿no? Es por ello que cuando los vemos sí, causan asombro, sorpresa e incluso miedo. Pero no sé si tú has visto que cuando los vemos es cuando llueve, cuando ¿no? llueve, en épocas de claro. lluvia. Y es que lo que pasa es que las cuevas que hacen como se entierran, cuando llueve, pues estas se inundan y es cuando salen y es cuando los vemos. ¿Qué tan fácil es su reproducción? ¿Cuál es su función también para el medio ambiente? Eso es muy importante decirlo porque porque tiene que ver con la forma en la que los cuidamos y en la que los conservamos. Sí, mira, poco se sabe, y sobre todo estas especies del centro de México, se sabe muy poco acerca de su biología, pero extrapolando información con especies que se conoce más, que son principalmente las especies del sur de Estados Unidos, viven aproximadamente 2 años. Son estas especies, estas otras especies viven aproximadamente 2 años. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo se reproducen? ¿Cuál es el entorno que necesitan? Ya dices lo de las zonas altas.
Bueno, también, bueno, su reproducción ocurre también normalmente antes de épocas de lluvias y bueno, realmente es poco lo sabe, son omnívoros, esto es, se alimentan tanto de materia vegetal como también de otros insectos, otros artrópodos. En nuestro caso, los ejemplares que hemos mantenido en cautiverio un tiempo, pues son muy voraces, se alimentan de otros insectos, de otros grillos y bueno, realmente poco se sabe de estas especies y es por ello que estamos estudiándolos ahora. La otra parte de la pregunta tenía que ver con cuál es su función en el medio ambiente. Pensamos en las abejas y en otros insectos que algunos tienen labores como muy importantes o muy reconocidas y algunos otros creemos que no están haciendo nada y todos cumplen una función. Sí, mira, los cara de niño, como otros insectos, cumplen funciones ecológicas muy específicas, muy importantes. En el caso de los cara de niño que son depredadores, pues controlan poblaciones de otros insectos, ¿no? Principalmente, sí, es lo que podríamos decir, y a su vez representan alimento para otros animales más grandes, pequeños vertebrados como tlacuaches, cacomixtles, aves. Entonces, pues son tanto alimento como control natural de poblaciones de otros insectos. Y solo para terminar con esta introducción de reconocimiento y de conocimiento, no son dañinos ni agresores contra las personas. No, para nada. Lo que pasa es que su mala reputación viene de su aspecto, ¿no? Que es pues un poco intimidante. Claro. Pues son grandes, tienen espinas en las patas. ¿Grandes? ¿Cuál es su dimensión Pues regular? las hembras son, y sobre todo la especie de aquí del Valle de México, de la Ciudad de México, es bastante grande, yo diría unos 5 centímetros o más, podría llegar a medir. Es decir, grande para entender que estamos hablando de un insecto. De un insecto, sí, pero sus patas grandes y espinosas y sus mandíbulas grandes, si uno los trata de agarrar, pues obviamente van a morder y sí pueden causar sí pueden abrir, pero vamos, no son ni venenosos, no son agresivos, si uno no los molesta no pasa nada, ¿no? Pero pues su reputación viene de su aspecto principalmente. Eso es principalmente lo que tendríamos que trabajar. Has mencionado un par de veces a lo largo de estos minutitos que se sabe poco de esta especie o de este grupo endémico, en particular de nuestro país. ¿Qué es en lo que se está trabajando desde esta colección de insectos del Instituto de Biología? ¿Qué se sabe de estas especies? ¿Cuáles son las principales interrogantes por resolver? ¿En qué trabajan? Sí, mira, desde hace aproximadamente 4 años empezamos trabajando con este grupo de ortópteros, con este grupo de caraniños, principalmente en la zona central de México. Y bueno, nos dimos a la tarea de estudiar primero el aspecto genético, ya que morfológicamente eran muy parecidos todos. Entonces nuestra pregunta, nuestra hipótesis es, ¿será una especie con amplia distribución o son varias especies con una morfología muy conservada, muy parecidos? Entonces, bueno, hicimos estos estudios genéticos, publicamos 2 artículos al respecto en los que pudimos demostrar que las poblaciones de la parte central de México pues representan en realidad un grupo de varias especies no descritas. Después de estos trabajos moleculares, recientemente un alumno de maestría, el maestro Miguel Suástes, se dio la tarea de hacer una revisión morfológica ya con esta evidencia molecular, regresar otra vez a los ejemplares de colecciones y revisar su morfología. A nivel de morfología externa son muy parecidos y es por ello que los taxónomos tradicionalmente pues, no habían reconocido más especies. Las diferencias, claro. Pero nos dimos luego la tarea de estudiar otras características, otros sistemas de caracteres que no fueran la morfología externa, principalmente los genitales de machos, y ahí es donde nos encontramos con diferencias importantes que fueron consistentes y que nos ayudaron a apoyar la evidencia que teníamos molecular, la evidencia genética, de que en realidad sí representan un complejo de varias especies. Recuérdanos la importancia y en qué consiste en pocos minutos esto de describir una especie, ya sea animal o vegetal. Sí, mira, todo país que pueda decir que hace un uso adecuado de sus recursos naturales necesita hacer un inventario de ellos, ¿no? Entonces, pues esta es la importancia de poder conocer nuestra biodiversidad, ¿no? Cuál es la biodiversidad real que tenemos, ¿no? Y ya sea, uno piensa principalmente en fines pues, prácticos, ¿no? Pero, bueno, aquí viene la otra parte, el aspecto de conocimiento, o sea, saber
o sea, la biodiversidad que nos rodea, ¿no? Pues es un aspecto importante que siempre el ser humano ha tenido, conocer lo que le rodea, ¿no? Entonces, está el aspecto práctico, conocer nuestros recursos, y está el aspecto, pues, filosófico, diríamos, pues saber por qué especies habitan en nuestro planeta, ¿no? Y además reconocer justamente y entender el lugar en el que nos tocó vivir, en donde pues estamos destruyendo especies, ambientes y zonas que ni siquiera conocemos. Por eso resulta de vital importancia ahora sí el conocer y el describir estas especies para su entendimiento, para su conocimiento y para su conservación. Y es precisamente pues con estos objetivos es que están proponiendo una alternativa desde el Instituto de Biología de nuestra universidad, que se ha hecho, nos decías, en otros países, pero no en México. Cuéntanos de estas subastas. Sí, mira, pues tú lo has mencionado, bueno, estas especies, sobre todo las especies que viven en las grandes urbes, han vivido por aquí miles y miles de años, y nosotros somos los que hemos llegado después. Vamos de paso. Y pues muchas de estas especies están desapareciendo sin siquiera nosotros saber que existían, ¿no? Este es el caso, bueno, en el caso del cara de niño, es una especie bastante resiliente, bastante resistente. Sin embargo, pues la urbanización es el gran peligro que corren esta especie. Y bueno, nosotros nos dimos a la tarea de estudiar este grupo de insectos desde hace varios años. Queremos continuar con el descubrimiento, el reconocimiento de nuevas especies y ir más allá, investigar también la historia evolutiva de todo este grupo. Cuándo surgió, cómo y dónde se diversificó en las regiones donde habita. Claro. Y bueno, para ello necesitamos pues recursos, ¿no? Principalmente a nivel genético, queremos seguir trabajando a nivel genómico. Y pues bueno, una idea que hemos tenido, aprovechando que este organismo es tan conocido en nuestro país, principalmente en el Valle de México, queremos dos cosas. Primero, pues difundir esta información de que hay más especies, de que esta especie que hay en el Valle de México es una especie nueva, que no es peligrosa, que no debemos matarla, que puede ser un ícono de nuestra ciudad, así como el ajolote es un ícono muy importante y se conoce, todo el mundo lo conoce. Reconocido y querido además. Querido, bueno, el cara de niño tal vez no lo quiera la gente, pero todos lo conocen. Es el objetivo, claro. Todos lo conocen y podemos cambiar nosotros esta cultura de odio a una cultura de protección, ¿no? De sentir lo nuestro, ¿no? Esta especie como habitante de nuestra ciudad. Y bueno, para ello, pues, y con el fin de obtener recursos para seguir investigando, realizando esta investigación taxonómica de tipo evolutivo, pues se nos ocurrió, aprovechando que en otros países se han hecho subastas para poder darle un nombre a las especies. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Australia, desde hace ya varios años se hacen subastas en donde el público en general o incluso empresas pues pujan por obtener los derechos a nombrar estas especies y dan un donativo, y este donativo sirve para poder continuar realizando investigación con estas especies. Nosotros queremos hacer esto por primera vez en México. Sabemos que es una tarea difícil sensibilizar a la gente, a las empresas, sobre todo queremos llegar a las empresas que se preocupen en conservar la biodiversidad en México. Pues esto es una buena oportunidad por hacerse de propaganda, y además pues ¿no? Es una alternativa justo de reconocimiento y que da valor a las personas o a las instituciones que puedan participar, porque se están aportando recursos con un objetivo claro, que es el de seguir haciendo investigación, haciendo estudios sobre, en este caso, una especie en particular. Cuéntanos de esta subasta, ya tiene fecha y ya tiene sede. Sí, la subasta se realizará el día viernes 25 de agosto a las 11 de la mañana en el pabellón de la biodiversidad, en el foro multimedia del pabellón de la biodiversidad. Están cordialmente invitados. Vamos a circular por redes sociales, por diferentes medios esta semana, un registro para que las personas o empresas interesadas en esta subasta puedan participar. Por favor, les pido a los interesados que estén atentos a los medios de comunicación para que puedan registrarse vía internet. Eso es importante. Digamos que estamos comenzando aquí esta campaña de difusión para poder participar en la subasta. ¿Quiénes y cómo pueden hacerlo? ¿Quiénes? Bueno, el público en general.
sí, quiero ser franco en esto. Obviamente buscamos recursos que nos ayuden pues a poder continuar con este tipo de estudios, salidas al campo, estudios a nivel genético, secuenciación a nivel genómico. Entonces, bueno, todo el mundo está invitado, todo el mundo que quiera, que esté interesado en participar. Principalmente a las empresas nos interesan pues, que puedan aportar pues, recursos importantes para esto, ¿no? ¿Habrá una cantidad de salida, una cantidad base? Sí, mira, buena pregunta. Comentando con otros colegas de otros países que han hecho esto o que tienen idea de esto, pues nos sugirieron que empecemos con una cantidad ya mejor importante para generar, bueno, darle valor a lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que queremos hacer es seguir continuando con la investigación de este grupo para poder conservarlo, ¿no? Estos insectos. La cantidad inicial serían 20,000 pesos para iniciar la subasta. Y bueno, están invitados cordialmente todos. O sea, quienes quieran participar y quienes puedan contribuir de entrada con esta cantidad. Oye, más detalles sobre esta subasta. Serán 4 nombres los que se estarán eligiendo este viernes aquí en el Pabellón de la Biodiversidad. ¿Cuáles son, digamos, algunas de las características, requisitos que se tienen que cumplir porque tiene que ver con estas reglas del Código de Nomenclatura Zoológica? Sí. Mira, como bien dijiste, son 4 especies de las que vamos a subastar nombres. Son especies que tienen distribuciones muy restringidas, que bueno, hasta la fecha hemos encontrado que tienen distribuciones muy restringidas. Okay. La especie que habita aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México, una especie en Querétaro, otra en Morelia y otra en Tlaxcala. Los ganadores de esta subasta pues tendrán derecho de escoger el nombre de la especie que tiene que estar, bueno, eso ya les podemos asesorar, tiene que estar latinizado. Okay. Y pues realmente no hay alguna restricción al nombre que pongan, pero sí pedimos como bases, pedimos que sean nombres pues que enaltezcan valores humanos y los valores de la universidad, ¿no? Que no sean nombres ofensivos, que no sean nombres agresivos, ¿no? Que sean nombres que pues resalten, ya sea si es una empresa, ¿no? Algún valores o características de la empresa, si es una persona, pues ya sea nombrarlo a partir de una persona que tuvo una trayectoria destacada en algún ámbito, ¿no? Pues además de destacar y de resaltar los objetivos de esta subasta que tiene que ver con la investigación, con el conocimiento, con la conservación de una especie en particular, me parece que es una forma también divertida de hacernos conscientes y de hacer pues una invitación colectiva para quienes puedan participar, pero no sé si la entrada también esté abierta para quienes podamos o queramos acudir como público a este pabellón. Yo creo que en principio sí, el pabellón está abierto a todo público y el registro lo hacemos principalmente para saber cuántas personas están en la subasta, pero está abierto al público en general. Y lo que has dicho de hacer divertida la ciencia, estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces los científicos, los taxónomos, estamos en las colecciones metidos todo el tiempo y no nos acercamos al público. Tenemos que buscar, pues sí, tenemos que ser ingeniosos en eso y tenemos que buscar maneras en acercarnos y de dar a conocer todo el conocimiento que estamos generando, porque si no llegamos también al público, pues es incompleta nuestra tarea. Y es importante hacerlo a través de distintas vías. Durante los últimos meses nos hemos dado cuenta de estas especies a las que les han puesto nombres de personajes reconocidos, no sé, como Guillermo del Toro, Julieta Fierro, y entonces es otra manera también de hacerlos cercanos y de entender por qué, para terminar con eso, por qué los insectos forman parte de nuestro bienestar. Sí, porque, bueno, mencioné un poco acerca de los cara de niño, pero esto se puede extrapolar a los insectos en general. Los insectos tienen funciones muy, muy importantes en todos los ecosistemas, terrestres y muchos acuáticos, ya sea como lo sabemos todos por abejas, mariposas, como polinizadores, pero también como depredadores para controlar poblaciones de otros insectos, sirven como alimento para otros organismos, son descomponedores de materia, son coprófagos o son saprófagos, sin ellos también no se cumplirían estas funciones en la naturaleza y muchas otras, ¿no? Pero entre esas son las más importantes, ¿no? Terminemos con estas 2 invitaciones. Una, a acudir, por supuesto, a esta subasta que tendrá lugar el 26 de agosto en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad. 25, viernes 25 de agosto. Y la segunda es a no matar ningún insecto, ni siquiera el carabino. Informarnos.
Se conocen más de 1 millón de especies de insectos, menos del 1% sabemos que son dañinos para el ser humano de alguna manera. Debemos cuidarlos. Muchísimas gracias, Alejandro Saldívar Riverón, curador en jefe de esta colección nacional de insectos del Instituto de Biología de nuestra universidad. Muchísimo éxito con esta subasta y, por lo tanto, con la investigación y con el conocimiento y la descripción de estas distintas especies. Muy buenas tardes. Gracias. Y vamos con otra información enseguida, un llamado a los jóvenes universitarios que cuentan o que viven con capacidades diferentes, pues la Unidad de Atención para Personas con Discapacidad invita a los cursos del Programa de Fortalecimiento de Habilidades Socioeducativas para Estudiantes con Discapacidad de nuestra universidad. Se impartirán cursos y temas relacionados, por ejemplo, con estrategias de aprendizaje para mejorar mi desempeño académico, derechos humanos y, por supuesto, discapacidad. Todos los interesados pueden encontrar los detalles a través de las redes de Comunidad UNAM y también en estas mismas redes poder hacer la inscripción a las diferentes alternativas. Y bueno, como cada jueves, saludamos con mucho gusto a Sandra Lorenzano, quien semana a semana nos mantiene al tanto sobre temas de equidad de género en Ser Universitarias. Y fíjense que hoy queremos referirnos al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Es el día 9 de agosto y fue declarado así por la Organización de Naciones Unidas con la finalidad de celebrar la diversidad de los pueblos del mundo y enaltecer la riqueza cultural de cada uno de ellos. Según datos ofrecidos por la ONU, existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países y representan el 15% de la gente en condición de pobreza. El 47% de las personas indígenas que trabaja no tiene educación, frente al 17% de sus homólogos no indígenas. Esta brecha es aún mayor en el caso de las mujeres. Más del 86% de las personas indígenas de todo el mundo trabaja en la economía informal y tiene casi 3 veces más probabilidades de vivir en condiciones de pobreza extrema que el resto de la población. En México, la poeta y activista juchiteca Irma Pineda ha denunciado férreamente la contradicción del discurso de las autoridades en lo tocante al respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, pues ella misma sobrevive a la desaparición de su padre a manos del ejército mexicano ocurrida el 11 de julio de 1978. Recientemente invitó a que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas sea una fecha para recordar a todas las personas indígenas que han sido desaparecidas por el Estado, empresas privadas y o la delincuencia organizada. Su poema Cándida, el nombre de su madre, muestra un poco del dolor que significa esta terrible experiencia. Escuchen estos versos de Irma Pineda. Mi madre descifró para mis ojos el lenguaje de las estrellas. Depositó en mis oídos los cantos de la gente nube. Ella resolvió las dudas. Pero nunca le pregunté a mi madre cómo transcurre la vida cuando los soldados se llevan al marido, cómo se enfrenta a lo cotidiano con la incertidumbre tras los pies a cada paso, con qué palabras explica a los hijos que es un desaparecido. Qué fuerte, ¿verdad? El poema de Irma Pineda. Desde la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, externamos nuestra solidaridad con todos los familiares de las personas indígenas desaparecidas e invitamos a que también ustedes se unan a la reflexión sobre el tema. En nuestra página web van a encontrar diversos recursos para comprender mejor la lucha por la vida y la defensa de la tierra, así como una hermosa entrevista a Irma Pineda en nuestro programa de Radio UNAM, Violeta y Oro. Porque juntas, juntos y juntes también debemos luchar por la verdad y la justicia. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, como cada semana. Muchísimas gracias a la querida Rosa por este espacio y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias.
Cuídense mucho. Chao. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, recordándoles que debemos estar atentos a las redes sociales del Instituto de Biología de nuestra universidad para poder participar, ser testigos o incluso también solamente tener los resultados de esta subasta de nombres que se hará a 4 especies del cara de niño que pertenecen a distintos entornos como la Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala y Michoacán. Y esto sucederá en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad el próximo viernes 25 de agosto. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Noé Romero en la lengua de señas que nos permite llegar cada día a un público más amplio, agradeciendo a todos y cada uno de las personas que hacen posible esta transmisión desde nuestras instalaciones y por supuesto también desde nuestro máster. Nos vemos aquí mañana viernes en una emisión más de la UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.